Muy bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de lectura y aprendizaje en esta noche. Quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe y nos dirija en este tiempo mientras seguimos meditando en nuestra constitución eclesiástica. Así que puedes allí, encender tu cámara, apagar tu micrófono, echar tu cabeza y acompañarme en oración a pedirle al Señor que nos guíe. Oremos. Señor, venimos ahora ante ese trono que está tan dispuesto para el bien de nuestras almas. Venimos, Señor, ante tu presencia, que es el único lugar en el cual podemos encontrar deleite y descanso para nuestras almas. No queremos acercarnos, Señor, de ninguna manera, de una forma indigna, sino que lo hacemos por medio de Cristo, Señor. Lo hacemos a través de su sacrificio allí en el Calvario, en donde entregó por completo, Señor, su vida para rescatarnos y redimirnos, para hacer y comprar, Señor, un pueblo celoso de buenas obras. Yo te pido, Señor, en verdad, clamo y ruego en esta noche porque nos permitas glorificarte al atender a lo que estaremos leyendo y meditando al abrir tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, danos entendimiento con respecto a aquello que nos llamas a comprometer a nuestras almas en la vida de la iglesia al unirnos, Señor, a una congregación. Te pido, Padre, permítenos crecer de tal manera y madurar de tal forma, Señor, que los frutos se vuelvan tan evidentes en medio nuestro, que esto traiga, Señor, edificación mutua, mayor alabanza a tu nombre, mayor denuedo por la predicación de la palabra, un servicio, Señor, con todo nuestro corazón hacia ti, el poder servirnos unos a otros de una manera que refleje cuánto amamos a nuestro prójimo y que esto traiga, Señor, más unidad en medio nuestro. Te pido, Señor, toma nuestros corazones para que estos sean llenos de tu verdad. Llénanos de tu espíritu, Señor, para que tu palabra gobierne en toda decisión, en todo acto, en toda acción, Señor. Te pido que nos concedas la mente de Cristo mismo y seas tú guardando a tu pueblo en esta hora, de hacer lo que es agradable para ti, de servirte, de honrarte, de amarte, Señor. Señor, también te ruego porque restaures y fortalezca la salud de aquellos que están quebrantados, Señor, como a su vez obres tu buena, santa y bendita voluntad en cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra que este domingo fue de tanto aliento para nuestras almas, al recordarnos que tú tienes en tu mano todo el poder para obrar de tal manera que puedes usar todas las cosas, todas las causas, Señor, para el bien de aquellos que te aman y cumplir tu propósito, Señor. Para esto nos has llamado. Glorifícate de esta manera, Señor, y a nosotros danos tus bendiciones. Te pido esto y te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos amados. Les invito a poder tener sus Biblias cerca. Yo tengo acá una copia. Vamos a acercarnos a la Biblia regularmente. Como notarán, nuestra Constitución, al igual que nuestra confesión de fe, tiene textos de prueba, se llaman. Cuando hay un texto que está abajo, lo que hace ese texto es manifestar que ese principio o esa verdad que se está afirmando está de acuerdo y nace de la palabra de Dios. O sea, nos prueba que esto tiene un principio escritural. Y de ninguna manera estamos hablando del hecho de pensar en un tema y llenarlo de textos, sino de pensar en la palabra de Dios y ver que ésta habla de este tema. Ese es el punto, ¿no? Y eso es bueno tenerlo en cuenta de esta manera. Ahora me voy a acercar junto contigo a, a nuestro, a nuestro Constitución, así que por favor préstale atención. Vamos a acercarnos a la Constitución que tenemos. Voy a compartir mi pantalla, si puedes observar. Te invito, toma tu Biblia, toma un esfero, toma un lápiz, una hoja y comienza a tomar nota de aquellas cosas que son importantes, ¿sí? Algún momento esto va a estar en tus manos también para que puedas revisarlo. Estamos deseando poder imprimir algunas copias y tenerlos en nuestra biblioteca y de esta forma aprovechar bien para que todos puedan observar esto, ¿no? Pero aquí está nuestra Constitución. ¿La puedes ver? Esto está bien. ¿Dónde lo puedo colocar? No, se me salió. Vamos a abrirlo así. Aquí, lo tenemos. Eso está bien ahí. Ok, creo que estamos bien así. Y esto yo lo acomodaría de esta manera.
Así los puedo ver, pero también puedo continuar con la lectura, es de mucho gozo para mí poder verlos. Perfecto. Muy bien, entonces creo que si no me equivoco, y corríjanme si me equivoco, por favor, la última vez nos quedamos acá, en el párrafo B, puede ser nuestro compromiso para con los hombres. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve recapitulación. Hasta estas alturas, y creo que sería útil poder acercarnos a la página que está aquí arriba, llamada y conocida como el índice, ¿no? Aquí tenemos el contenido de nuestra Constitución. Ese es el contenido. Hemos presentado nuestro antecedente, hemos leído ya los primeros artículos, el nombre de nuestra iglesia, el propósito de la iglesia, la confesión de fe de nuestra iglesia, y entonces tenemos en cuarto lugar el pacto de la iglesia. Así que estuvimos observando ya la sección uno, el fundamento de nuestro pacto, obviamente se halla en la palabra de Dios, Jeremías 31, Hebreos, Mateo y diferentes textos que hacen referencia al nuevo pacto al que pertenecemos. Observamos la sección número 2 de los compromisos de nuestro pacto. Y esto es parte de aquellos compromisos que asumimos el día en el que formalmente nos unimos a la iglesia de una manera en la cual lo hacemos de manera solemne, en un culto público, y entonces firmamos nuestro pacto y somos recibidos a la membresía de la iglesia. Y entonces estamos observando ahora los compromisos de nuestro pacto. Y lo que vimos hasta la última vez fue nuestros compromisos para con Dios, que son esenciales, son fundamentales, primordiales, llámese así, porque nos muestran cómo nosotros debemos amar a Dios. Es un resumen, pero se halla aquí en nuestra Constitución aquello que pactamos y manifestamos a través de un compromiso de amar a Dios, ¿no? Así que aquí tenemos tres párrafos, estaremos observando ahora nuestro compromiso para con los hombres, pero recuerden lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En este caso, cuando hablamos de nuestro compromiso para con Dios, adoraremos a Dios solamente con base en las escrituras, con sinceridad y de forma regular. Esa es la expresión pactual que hemos manifestado a través de esta constitución. Y entonces encontramos algunos textos que prueban esto, ¿no? Estas son las notas que tenemos al pie, 12, 13 y demás. A su vez también hablamos de caminaremos delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida. Esto es entender que Dios es espíritu y está en todo lugar, y entonces Él nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto involucra el saber que Dios mira no solo nuestros actos externos, sino la actitud de nuestro corazón. Él mira nuestro corazón. Y este compromiso es caminar delante de Dios en santidad bíblica de corazón y vida. No solo una santidad externa o una santidad con la cual a veces podemos caer en el error de pensar que estamos creciendo en santidad por cómo nos comportamos ante los ojos de las personas, ¿no? Y eso es lo que Jesús censuró. Él hacía referencia al hecho de los fariseos que eran hipócritas porque por fuera limpiaban la tumba, pero por dentro había mortandad, o por fuera limpiaban el plato, pero por dentro estaba todo sucio. Y entonces nuestro caminar, nuestro compromiso es delante de Dios en santidad bíblica de corazón y vida. Esto es un llamado a nuestras vidas, hermanos. Tenemos también esto, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el nombre del único Dios verdadero por medio de nuestro bautismo y al ser miembros de la iglesia. Es sumamente serio y solemne y se requiere un temor reverente delante del Señor, el uso que le damos al nombre del Señor, uniéndonos formalmente a una iglesia a través del bautismo y siendo miembros de una iglesia, porque el Señor es nuestro Dios y a Él servimos. Entonces esto requiere un reconocimiento eh, lleno de seriedad, de tomar sobre nosotros el nombre del Señor, ¿no? No con liviandad, no de una manera vana, sino en todo lugar y de toda forma, de una manera en la que Él sea glorificado y temido y nosotros podamos servirle, ¿no? Luego vimos esto último y es honraremos a Dios por medio de nuestro testimonio en el mundo. Y entonces la vida que vivimos a Cristo no es una vida que se vive solamente dentro de las paredes de la iglesia o dentro de las paredes de nuestra casa. Déjame decirte algo, alguien había mencionado hace tiempo atrás que es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Llegas, cantas, ¿verdad? Tienes tu Biblia y todo, pero donde uno prueba realmente cuán cristiano es, por así decirlo, es fuera de ella. En este caso, en tu hogar, como tu esposa te ve, como tu esposo te ve, como se ven unos a otros dentro de ese hogar. ¿Podría tus hijos confirmar, sí, mi papá es un creyente verdadero, él ama al Señor, él ora, él canta, él nos guía a través de la palabra?
o tus compañeros en el trabajo, ¿verdad? Ellos podrían con toda seguridad decir, sí, fulano de tal, oye, a él lo respetamos, con él no hacemos ningún tipo de bromas o de cosas que sean vulgares o inmorales, porque él nos ha mostrado que Dios se merece respeto. Y entonces él vive a Cristo en todo lugar y en cada parte donde él se encuentra, ¿verdad? Él o ella, ¿no? Honrar a Dios por medio de nuestro testimonio en el mundo. Por eso termina con esas palabras. Acordamos resistir los pecados de este presente siglo malo y esforzarnos en avanzar el reino de Cristo en este mundo al vivir en santidad, y al practicar fielmente en todo lugar acerca del único, perdón, al predicar fielmente en todo lugar acerca del único y verdadero Dios y la salvación que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos amados, aquí tenemos un llamado alto, sublime, una responsabilidad sumamente importante que no debe ser de ninguna manera tenida en poco o pensar esto no es tan importante. Lo que los demás ven de nosotros dice mucho acerca de cómo nosotros vivimos a Cristo. No por nada se busca de aquellos hombres que Dios llama al ministerio que tengan un buen testimonio de afuera, una buena reputación. Esas cosas ponen en evidencia realmente un testimonio bien vivido acerca de Cristo, ¿no? Así que de esta forma nos acercamos ahora al párrafo 2 que refleja nuestros compromisos para con los hombres. ¿Cuáles son nuestros compromisos para con nuestro prójimo? Y entonces vamos a hacer un desarrollo de esto a través de una descripción de estos compromisos en diferentes ámbitos y diferentes esferas de relación. Así que presta atención, por favor, tenga su Biblia lista, tome nota, puedes escribir alguna pregunta que tengas en mente sin ningún problema allí en el chat o en algún momento puedes levantar tu mano. Yo estaré aquí presto para poder observar y podamos entonces tomar tiempo para prestar atención a esto, mis hermanos amados. Entonces, mira esto, buscaremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tanto a los que están dentro de la iglesia como fuera de ella. Ese es el llamado. Ese es el texto de Levítico 18, si no me equivoco, que hace referencia a esto, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es un principio escritural. Esto nos enseña que el segundo mandamiento, que tiene igual de importancia que el primero, puesto que aunque un hombre por allí le preguntó a Jesús cuál es el principal mandamiento, Jesús no dio uno, sino dos principales. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que aquí está nuestro compromiso y ese compromiso se ve reflejado en nuestra búsqueda de cumplirlo, como a su vez no solo limitarlo a cierto prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel que esté cerca a nosotros. Y aunque a veces quisiéramos estar todo el tiempo con aquellos que amamos, a veces también tenemos que dedicarnos a diferentes actividades, el trabajo, el estudio, la escuela, y diferentes responsabilidades. Y eso involucra entonces encontrarnos con otros prójimos que van a estar muy cerca a nosotros y tenemos la responsabilidad de amarlos como a nosotros mismos. Así que en primer lugar, nos amaremos unos a otros en esta iglesia conforme a lo que manda las Escrituras, ¿sí? De la manera en la que el Señor lo ha mandado. Tendremos cuidado los unos de los otros en las cosas temporales, regocijándonos juntos en las bendiciones de Dios, llevando los unos las cargas de los otros y buscando en todo lo posible ser de alivio el uno al otro en medio de las pruebas y de los sufrimientos. Mira esto, ¿no? Qué maravilloso. Quiero que lo veas no solo como palabras elaboradas o escritas de una manera que suena en una prosa argumentativa que nos dice, qué lindo que está escrito esto. Mira, por favor, lo que está detrás de estas palabras. Tendremos cuidado los unos de los otros en las cosas temporales. Sí, somos seres temporales mientras estemos de este lado del sol. Y ese cuidado involucra intención, dedicación, atención, regocijándonos juntos en las bendiciones de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan, pero también llevando las cargas los unos de los otros, cuando esto es algo que se ve ahí requerido. Cuando vemos a algún hermano que está llevando una carga muy pesada y podemos ayudar, entonces llevamos esa carga porque es una responsabilidad que Dios ha colocado en los hombros de la iglesia. Dice, y buscando en todo lo posible ser de alivio el uno al otro en medio de las pruebas y sufrimientos. Dice que la palabra dicha en el momento preciso es bálsamo, ¿verdad? Así también los servicios, las acciones, los sacrificios que podemos hacer unos por otros
traen alivio al corazón de aquellos que estén pasando pruebas, sufrimientos o dificultades. Y esta es la manera en la que debemos amarnos. Por eso lo pusimos de esta forma en nuestra Constitución, porque queremos aprender a poder poner en práctica esto juntos y queremos que todos lo sepan y poder juntos caminar a poner en práctica esto. Esto involucra cosas como esta. Tendremos cuidado los unos de los otros en el sentido espiritual, vigilando el uno sobre el otro, sobre el alma del otro. Buscaremos cada uno ser de ayuda al otro en nuestro camino al cielo, no solo orando unos por otros, sino también por medio de motivarnos y amonestarnos los unos a los otros con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Esa forma de tener cuidado, de poder preservar, sostener la vida espiritual, el cuidado espiritual de otros, la vigilancia que requiere el alma del otro, se ve reflejada en la manera en la que buscamos ayudarnos en nuestro camino al cielo. Mientras el cielo está delante de nosotros y la carrera está lista, procuremos que todos estemos corriendo esa carrera. Aunque parecería que la carrera se trata de uno y de nosotros hacia la meta, no debemos pasar por alto el hecho de que somos nosotros. A veces pensamos, soy yo solamente y la meta. Y está bien pensarlo de esa manera, pero es mucho mejor pensar, somos nosotros y la meta. Y nuestra responsabilidad es que todos lleguemos a la meta. Entonces, busquemos ayudarnos de esta manera. No solo, como se menciona aquí, orando unos por otros, que nuestra oración debe ser muy, muy evidente. Por favor, yo te animo. Ten en oración a muchas personas en medio de la iglesia local. Dios nos ha estado dando la oportunidad de dedicar más tiempo de oración juntos a causa de las diferentes circunstancias que se han venido dando en medio nuestro, en nuestra congregación. Orando por la salud de tal hermano, por la salud de tal hermana, por tal familiar, por tal familia, por tal circunstancia. Cada una de estas cosas son oportunidades de oración. Y a veces pensamos, cómo quisiera orar más, no sé por qué orar. Solo por favor dedica un tiempo para revisar nuestro grupo y vas a encontrarte que hay una buena cantidad de motivos de oración para poder dedicarnos a la oración ya mismo. Pero orar es importante, pero no es solo orar, sino también por medio de motivarnos y amonestarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Y cuando nos recordamos la verdad, entonces sostenemos nuestras almas de forma espiritual, porque nos recordamos aquello que debe controlarnos, que debe llenarnos y que debe guiarnos, porque la palabra de Dios es luz e ilumina nuestro camino, nuestro sendero. Por lo tanto, ¿cómo no motivar, animar o amonestar algunas veces, en cualquiera sea las circunstancias, en este caso con respecto al uso que le damos a la palabra de Dios? Pero también tenemos algo más acá y es, trabajaremos de manera diligente, dice, diligentemente por la paz de esta asamblea, manteniendo relaciones fraternales los unos para con los otros. Buscaremos evitar el pecar en contra de otros en todo sentido y arrepentirnos y perdonar prontamente cuando lo hayamos hecho. Seremos lentos para ofendernos, pacientes con otros y siempre listos en buscar la reconciliación en medio del conflicto, siendo conscientes de los mandamientos de nuestro Señor para cumplirlos sin ninguna tardanza. Oh, esto está fuerte, ¿verdad? Si lo lees de manera más pausada, te vas a encontrar que estas palabras son una amonestación en sí mismo, pero también un llamado a la práctica de aquel compromiso que estamos por hacer o que ya hemos hecho. Trabajaremos. Déjame decirte que la palabra trabajar es una palabra que involucra esfuerzo. Y sí, el que tú y yo tengamos una buena comunión, podamos crecer en la paz que Cristo nos ha dado, no es una paz artificial, la paz que gobierna y que trae unidad, o la unidad que nos ha dado Cristo, no es artificial, es algo que solo viene de arriba y se debe sostener y mantener, no recrear. Eso es lo que Cristo nos ha dado. Pero entonces, mire este esfuerzo. Trabajaremos diligentemente por la paz de esta asamblea, manteniendo relaciones fraternales los unos para con los otros. Esto me recuerda a cuantos textos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y les hizo referencia al hecho de que acerca del amor fraternal no era necesario hacer mucha referencia, pero déjenme decirles algo, dice el apóstol Pablo, acerca de esto les pedimos abunden más, que sea más abundante, que sea más notorio, ¿verdad? Y esto sea, pero evidente para todos. Amados hermanos, si hemos de permitir y contemplar
con diligencia esta paz que deseamos tener en medio de nuestra asamblea, entonces eso va a ser una consecuencia de las relaciones fraternales que tenemos los unos para con los otros y cómo las mantenemos, cómo nos esforzamos en procurar eso. Porque déjame decirte algo, si hay algo que naturalmente en nuestros corazones se encuentra, es lo que en este mundo hay, porque todavía hay un remanente de pecado, y es a veces conflicto, a veces murmuración y demás. Y entonces tú y yo tenemos que luchar. Por eso decía en los párrafos de arriba, en nosotros debemos una lucha en contra de este mundo, decía, ¿no? El hecho de esforzarnos, de luchar contra este mundo para crecer en santidad. Pero aquí se nos llama algo, a ser diligentes y a mantener aquellas relaciones fraternales los unos para con los otros. Esto no está afirmando que esto sea así. Está mostrando cómo debemos hacerlo, trabajando y manteniendo. Luego dice, buscaremos evitar el pecado en contra de otros en todo sentido y arrepentirnos y perdonar prontamente cuando lo hayamos hecho. Amados hermanos, aquí hay algo igual de importante en que meditar. Buscaremos evitar el pecar en contra de otros en todo sentido. Esto involucra intención, ¿no? Al principio dice trabajaremos, luego dice manteniendo y aquí dice evitar. Hay algo que tú y yo debemos evitar y es pecar contra nuestro hermano. Es pecar contra Dios y contra nuestro hermano, porque cuando pecamos, primero pecamos contra Dios y luego contra aquella persona que hemos pecado. En todo sentido, sea solo en pensamiento, sea en palabras que salieron de tu boca o en actos que no debiste hacer, todas estas cosas deben ser evitadas por aquellos que aman al Señor. Debemos evitar pecar. Pero también si esto llegara a suceder, debemos arrepentirnos y perdonar prontamente si esto fuera así. No dejar pasar por alto. No dejar que pase un mes, 2 meses, un año, y después de un año entero llegar y decir, oye, sabes que había una cosa allí, pero bueno, ya no importa. Tú y yo sabemos qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo ha sido afectada o estamos lastimados, ¿verdad? Y no sanamos y curamos pronto de la herida, ¿verdad? Esa herida se puede extender y puede extender, y a largo plazo eso va a traer consecuencias. Entonces, procuremos buscar no solo esta paz con diligencia, sino evitar el pecar. Y si fuera así, correr al arrepentimiento y correr a perdonar prontamente. Seremos lentos, dice, para ofendernos. ¿Cuán lentos somos para ofendernos? Oh, que el Señor nos conceda una lentitud, pero maravillosa con respecto a las ofensas que podemos llegar a darnos. Esa idea de, ¿por qué no le dije esto? Ah, qué bueno, mejor que no le dije, ¿verdad? Porque podía haberlo ofendido. Entonces, qué bueno que no estaba pensando en eso en ese momento. Cuando conversas con alguien, entonces alguien te menciona algo que no es de tu agrado, pero en vez de responder tú con una ofensa, dices, bueno, continuemos y después te das cuenta que realmente no fue de tan agrado para ti, pero no ibas a responder mal con mal, sino bien con mal con bien, llámese así. Y entonces tú presentas el hecho de pensar, oye, no dije eso, no ofendí. Seremos lentos para ofendernos. Como la Biblia dice, no lentos para la ira, lentos para hablar, lentos para hablar, prontos para oír. Dice, pacientes con otros y siempre listos en buscar la reconciliación en medio del conflicto, siendo conscientes de los mandamientos de nuestro Señor para cumplirlos sin ninguna tardanza. Esta constitución se ve en un reflejo muy práctico. Es teología práctica, hermanos, por eso lo leemos. Yo quiero animar a todos a que podamos considerar cómo absorber y apropiarnos de este compromiso. Qué precioso poder decir estas palabras y decir, este es el compromiso que he hecho delante del Señor y quiero sostenerlo delante del Señor y ante la iglesia a la que el Señor nos permite unirnos y caminar juntos. Pero también continúa y dice, nos esforzaremos por servir a nuestra amada iglesia local, sabiendo que al servir a nuestros hermanos servimos a Dios. Y esto dice Hebreos 6:10. Si alguien tiene Hebreos 6:10, por favor, corra ahí rápidamente. Yo lo busco acá, mientras tanto alguien que lo busque pueda leerlo ya mismo. Hebreos 6:10. Solo abra su micrófono y lo lee. Amén, Pastor Robertito. Buenísimo, mi amiguito. La palabra del Señor dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mm, qué maravilloso. Aquí está esta manera, ¿no? De expresarlo en estas palabras del autor de Hebreos. Hace referencia a todo un contexto bastante fuerte y una exhortación muy fuerte para luego llegar a los versículos 9, específicamente el 9 y dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. ¿Cómo estaba hablando el autor de Hebreos? Podemos preguntarnos. Y la respuesta se halla en los versículos 1 al 8. Y aunque no los vamos a leer, es una exhortación con respecto a aquellos que se sienten cristianos, pero que no viven como tales. Y aquellos que, llamándose cristianos, quieren volver a prácticas, llámense paganas o prácticas que tratan de pensar, con esto le sirvo a Dios, pero no le están sirviendo, sino que vuelven a ritualismo y cosas así. Y entonces hay una dificultad muy grave para aquellos corazones que habiendo gustado a Cristo mismo, disfrutado de la comunión con su pueblo y de muchas cosas, pues verdaderamente al volverse a aquellas cosas que eran parte de las prácticas antiguas, llámese así, o ritualismo, verdaderamente se manifieste un arrepentimiento real, ¿no? Pero el punto acá es que el autor dice, dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Qué palabras tan dulces. Por eso dice, nos esforzaremos por servir a nuestra amada iglesia local, sabiendo que al servir a nuestros hermanos servimos a Dios. ¿Por qué? Porque eso persuade a otros de cosas mejores. Cuando vemos cómo nos amamos unos a otros, el corazón de las personas que ven ese servicio, esa dedicación, ese sacrificio, es persuadido a decir, oye, ellos aman al Señor, ellos aman a su pueblo. Justo ahora estoy leyendo un poco con mis hijos un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Alguna vez tal vez alguien lo escuchó. Es un libro que leí hace mucho tiempo atrás, hace varios años ya, y ahora empecé a leerlo de nuevo y es parte de donde se Es parte encuentra de donde se encuentra. ese relato antiguo de la muerte de muchos cristianos en el Coliseo romano. Y entre estos se halla esa descripción histórica de un grupo de creyentes que se hallan en la arena del Coliseo y entonces sueltan a todas las bestias y las fieras, leones y pumas y demás, y que ellos comienzan a destruir y a despedazar a esos cristianos. Mientras ellos cantan y alaban al Señor y se abrazan mutuamente, y alguien dice por allí entre la multitud, una multitud sedienta de sangre, de violencia, miren cómo se aman, miren cómo se aman. ¿Sabes? Este esfuerzo por servir de esta manera a nuestra iglesia local, entendiendo que al servir a nuestros hermanos servimos a Dios, se basa en esta verdad, cosas mejores, que otros puedan ver a su iglesia y puedan vernos a nosotros como creyentes y puedan decir, de ellos podemos decir cosas mejores, de decir, nunca hemos tenido conflicto con él o con esa iglesia, no hemos tenido dificultades de esta manera. Dice, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, y luego dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando servimos a nuestros hermanos, servimos a Dios, servimos a Dios. Y luego dice nuestra Constitución, de manera que delante de Dios no rehusaremos servir según nuestros dones en las necesidades actuales o futuras de la iglesia. Ese es un compromiso muy, muy solemne, ¿no? Si hablamos de servir entonces, y al servir a nuestra amada iglesia, haciéndolo como para el Señor, aunque lo hagamos para nuestros hermanos, entonces al hacerlo delante del Señor, no vamos a retener ni refrenar, no vamos a tomar para nosotros, sino dar ese servicio, según aquello que Dios nos ha dado, nuestros dones, lo que Él nos ha concedido en esas necesidades, tanto de ahora como las que puedan llegar a venir. Las que puedan venir después, las que puedan de una u otra forma comenzar a ser parte de la vida de nuestra iglesia. Esto es un servicio que se plantea no solo la idea de servir ahora, sino servir todo el tiempo. Pero también dice esto en nuestra confesión y es constitución, y es prometemos promover diligente y sincera y activamente el bienestar de esta iglesia, buscando mantener su adoración, ordenanzas, doctrina y disciplina. ¿Notas eso? Hay una promesa aquí, promover con diligencia, con sinceridad y de una manera activa
el bienestar de esta iglesia. ¿Cómo? Buscando mantener la adoración en nuestra congregación, la adoración congregacional, el culto público. ¿Cómo guardamos el día del Señor, de principio a fin, desde que nos levantamos hasta que se termine el día? No desde que empiece el culto hasta que termine el culto. Eso es súper, súper importante. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de congregarnos en un lugar donde podemos estar allí juntos, adorar, servir al Señor, edificarnos mutuamente, tomar los medios de gracia, practicar poco a poco las ordenanzas que el Señor nos ha mandado a practicar, y entonces disfrutar de la doctrina y del crecimiento mutuo, de la disciplina aún, si esta es necesaria, porque lo es. Cuando nos proponemos buscar esto y mantener esto, entonces aquí estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Pero aquí hay una promesa. Mira esto, dice, nos sometemos gozosamente a los líderes de esta iglesia, los cuales han sido apartados por Dios, dando con alegría ofrendas para el sostenimiento del ministerio. Cada uno de nosotros nos esforzaremos en hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para que esta iglesia sea lo que su cabeza, la cual es Cristo, desea que sea. Mira esto, ¿no? En esta descripción a manera de promesa, nos someteremos gozosamente a los líderes de esta iglesia. Suena extraño y hasta algunos podrían decir, hasta suena contradictorio, ¿no? Someternos gozosamente, someternos gozosamente, ¿verdad? Sí, es una verdad que podemos abrazar. Nos queremos someter gozosamente a nuestro Dios y como Él es la principal autoridad, entonces nos sometemos gozosamente a las autoridades que Él ha colocado alrededor nuestro, sea en nuestro hogar, nuestros padres, sea en nuestros estudios, nuestros maestros, sea en nuestra iglesia, los líderes que Él ha colocado en nuestra congregación. Y lo hacemos de esta manera. En algunas circunstancias, diferentes líderes son colocados en medio de lo que son los pueblos y los diferentes estados. En la iglesia hay una forma diferente en contraste con la democracia que se ve en el mundo. Pero aquí tenemos algo que aprender, ¿no? de estas cosas y es, hay una diferencia muy marcada, ¿no? Oremos por nuestro país, que en estas fechas se está aproximando un tiempo de votación y que requiere de nosotros sabiduría y velar y orar en medio de estos tiempos difíciles, donde se quiere propagar, promover, hasta imponer y hasta presentarlo como algún tipo de discurso de odio cuando se habla netamente de lo que es correcto y de lo que es verdad, de lo que es moral y de lo que es puro. Y entonces tenemos que ser fieles, mis amados hermanos, a la hora de examinar propuestas, candidatos, calidad moral. Pero en la iglesia del Señor, qué precioso es pensar que Dios nos ha llamado a someternos a Cristo, que es su cabeza, y en este camino a someternos gozosamente a los líderes que están en esta iglesia local. No un sometimiento ciego, sino una sumisión gozosa, basándonos en la palabra de Dios, porque estos han sido apartados por Dios. Y entonces nuestra expresión dice, dado o dando, en este caso con alegría para el sostenimiento del ministerio. Eso es una forma en la cual ponemos de manifiesto nuestras promesas, nuestro compromiso, cuando le damos al Señor lo que le pertenece. Siempre voy a recordar que hace un año y medio o un año, no recuerdo bien, realmente creo que cuando empezamos el año pasado o atrás más, hablamos un poco acerca de lo que es la ofrenda, el diezmo y todo esto, cuál es el principio, de dónde nace. Y veíamos allí esta palabra, dar con gozo, dar generosamente, dar proporcionalmente, dar recurrentemente en ese sentido. Y todo esto parte de cosas que hay en el corazón, principios que hay en nuestro corazón. Dar sacrificialmente, también dice la palabra del Señor, pero dar a Dios. Y entonces de esta forma el ministerio se sostiene, el evangelio avanza, las iglesias se levantan y Dios es glorificado cuando damos al Señor lo que le pertenece a Él, cuando le servimos de esta manera. Por eso también continúa y dice, cada uno de nosotros nos esforzaremos en hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para que esta iglesia sea lo que su cabeza, la cual es Cristo, desea que sea. Y por eso entonces continuamente examinamos nuestra fe, compartimos aquellas cosas que creemos y que la Biblia enseña de principio a fin, no nos limitamos solo a ciertas cosas ni nos ensañamos con un solo tema, sino que vamos avanzando progresivamente, poco a poco, para poder entender todo lo que Dios nos ha dado a entender. Tenemos todo el consejo de Dios y el apóstol Pablo. Si en esos 3 años no rehuyó enseñarles todo el consejo de Dios a la iglesia de Éfeso, ¿quiénes somos nosotros para pensar que solo necesitamos una palabra, una parte de la palabra de Dios? Necesitamos todo el consejo de Dios y estar sujetos a Cristo, que es la cabeza,
y hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para hacer lo que Cristo, que es nuestra cabeza, desea que nosotros seamos. Pero a su vez también, y avanzando en este entendimiento, nos acercamos a un segundo punto. Hemos visto el primero, que es: nos amaremos unos a otros en esta iglesia conforme a lo que manda las Escrituras. Pero ahora tenemos el hecho de amaremos a nuestro prójimo, que no es parte de nuestra iglesia. Amaremos a nuestro prójimo, que no es parte de nuestra iglesia. Entonces, hasta aquí tenemos ya una óptica de una manera muy resumida, pero bastante clara con respecto a cómo debemos amarnos en medio de nuestra iglesia local, en medio de nuestra congregación. Pensemos en esto, en aquellos que no son parte de nuestra iglesia. Esto no significa que no sean creyentes, posiblemente lo sean, pero sean de otra iglesia. Aquí dice: amaremos a todos, a todo nuestro prójimo cristiano, reconociendo que todos nuestros verdaderos hermanos en Cristo son parte de la misma familia de la fe. Tenemos una nota al pie y es Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. ¿Tenemos Gálatas 6:10, mis hermanos? Alguien que tenga esa mano sagaz para encontrar Gálatas capítulo 6 versículo 10. Una voz angelical que nos pueda hacer la lectura de Gálatas 6:10, por favor. Dice la Amén. palabra del Yo hemos Señor. dicho de mis hermanos. Sí, sí. Amén. Y Franklin, mi querido Franklin, ¿lo tienes? Doy lectura yo. Sí, por favor. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí tenemos algo, ¿no? Ese amor que debemos procurar entre nosotros se debe poner de manifiesto en su mayoría, en una magnitud más amplia, llámese así, en aquellos que son parte de la familia de la fe. Oh, amados hermanos, si por los nuestros que son de nuestra familia hacemos sacrificios y nos esforzamos y los amamos y deseamos que estén bien, que funcionen, que estén cuidados, este texto nos está recordando algo. Hay algo importante aquí, en amarnos de una forma en la cual aún aquellos que son de nuestra fe y que tal vez no son de nuestra iglesia, pero sí aman al Señor, conocen a Cristo, también encuentren ser amados, ¿no? El hecho de poder contemplar con intencionalidad esta preciosa verdad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, aquí hay un llamado general. Todos somos responsables de hacerle bien a todos, pero aquí hay un énfasis particular y es mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los de la familia de la fe. Si tenemos una responsabilidad de hacerle bien a cualquier persona que esté cerca de nosotros, cuánto más aquellos que son de nuestra fe, significa esto. Y entonces, mis hermanos, dice nuestra Constitución: mientras buscamos sostener fielmente nuestras convicciones de lo que creemos que la palabra de Dios enseña, evitaremos todo sectarismo producto de la impiedad. Esto es algo que debemos tener aquí en énfasis de nuestra mente. La impiedad nos puede llevar al sectarismo, porque la verdadera piedad nos lleva a amarnos unos a otros, a edificarnos mutuamente, a amar a nuestro prójimo, aun cuando éste no es parte de nuestra iglesia. ¿Cómo cuidamos esto? ¿Cómo nos cuidamos de no caer en el sectarismo producto de la impiedad? Buscando, tanto como nos sea posible, el perseguir y mantener el más alto grado de comunión y hermandad, mientras también proveemos el bienestar temporal y espiritual de toda la familia de Dios. Y aunque puede sonar muy general esta forma de expresión, esta búsqueda es, obviamente, en la medida de lo posible, en lo que está a nuestro alcance, el mantener, sostener en lo más alto, el más alto grado, esa comunión y hermandad. El hecho de saber que hay hermanos muy amados que abrazan la fe bíblica, la fe cristiana, el cristianismo bíblico, y que aunque en algunas circunstancias tal vez tengamos discrepancias por A, B o C razón, mayormente esperando que siempre sean en asuntos de doctrina secundaria o terciaria, y esperamos que sea de terciaria más que de secundaria o primaria, pero en todo esto también promover, el hecho de promover el bienestar temporal y espiritual de toda la familia de la fe. ¿Sabes? Si hay algo que como iglesia debemos tener en cuenta, y ese es el principio que se marca aquí,
es el saber que una iglesia se edifica con piedras vivas. Y qué precioso es saber que cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo la Biblia a la luz de lo que es nuestra iglesia, sino a la luz de lo que es la iglesia de Cristo llamada a ser. Y entonces, esto me lleva a pensar no solo en nuestra iglesia, sino en toda iglesia que contiene verdaderos creyentes y que aman al Señor y aclamar al Señor, porque aquellas iglesias que no son tan claras en esa forma de poder manifestar cuánto han amado al Señor o que su fe es cuestionable, pueda afirmarse y Dios traiga salvación. Yo no dudo de que hay lugares donde hay sectas, producto de la impiedad. Aún en esos lugares posiblemente llegan a existir en medio de ellos algún creyente que es fiel. Y si hay el pueblo de Dios, ellos necesitan la palabra de Dios. Y no debemos dejar de orar y pensar en cómo poder traer mayor beneficio y bendición a sus vidas, promoviendo el bienestar temporal y espiritual de toda la familia de Dios. Pero mira esto. Amaremos a nuestro prójimo no creyente. Hasta aquí vemos que este amor es para con nuestros hermanos que son creyentes, que son cristianos, que son parte de la familia de Dios, para con quienes tenemos esta responsabilidad agregada mayormente a los de la familia de la fe. Y entonces buscamos, como nos sea posible, hacerlo así. Pero también tenemos una responsabilidad para aquel que no es creyente, y es amaremos a nuestro prójimo no creyente buscando sobre todas las cosas, de acuerdo con la gran comisión de nuestro Señor, a ser discípulos de aquellos que están perdidos, compartiéndoles el Evangelio de la gracia salvadora de manera clara y fiel. Entonces, ¿cómo amamos a nuestro prójimo que no es creyente? Buscando, buscando, sobre todas las cosas, porque hay muchas formas de poder amar, pero en todas esas formas, principalmente, esta es la manera en la que amamos con mayor intención, de acuerdo con la gran comisión a ser discípulos de aquellos que están perdidos, compartiéndoles el Evangelio. No es solo el Evangelio. Recuerden que es por sobre todas las cosas del Evangelio, pero hay muchas cosas más de por medio que nos permiten mostrarles ese Evangelio y es sentarnos y conocerlos y charlar con ellos y establecer una conversación y luego establecer una buena comunicación y al caminar del tiempo Dios nos permite tener una buena cercanía y cuando menos lo pensamos ellos comienzan a conocernos a nosotros también y a notar cosas que hay diferentes en nuestra vida y en nuestro andar, en nuestro hablar y en nuestro proceder y como consecuencia entonces esto trae frutos, frutos en los cuales Dios obra soberanamente para salvar a los pecadores. Pero entonces fue pensar en los no creyentes, no como proyectos evangelísticos, sino como personas que tienen almas que están yendo hacia la condenación y que necesitan salvación, pero que son personas de carne y hueso como tú y como yo, que necesitan ser escuchados, que necesitan ser conocidos, animados y guiados hacia el Evangelio de la gracia. Y esto requiere tiempo. No es algo solamente de aquí y acá, ya está, y hacemos esto y esto otro y ya está. Requiere darnos unos a otros y conocernos más y mejor. Em, Aquí tenemos otra expresión. Nos esforzaremos por caminar delante de ellos en una verdadera santidad, no una santidad falsificada ni una santidad disminuida, sino una verdadera santidad. De manera que em, podamos adornar el Evangelio de la gracia salvadora que compartimos con ellos. Y esto es casi que un principio extraído de Primera de Timoteo. Por favor, acércate conmigo a Primera Timoteo. A Tito capítulo 2. Acércate un momento conmigo a Tito capítulo 2. Casi digo Primera de Tito, pero bueno, eso no existe. Solo está Tito. Vamos a Tito capítulo 2. Dice este texto, es un texto maravilloso. El texto dice en los versículos 2 en adelante, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Continúa el texto y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que sea, que no sean respondones, no defraudando, sino demostrándose fieles en todo, para que en todo, escuchen bien esto, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En todo, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sabes, este es maravilloso y bueno, creo que este es un texto de aprendizaje que se está llevando ahora por medio de algunos estudios hace tiempo con la Tamas y eh, este día sábado va a haber un tiempo para volver a esto. Pero amados hermanos y hermanas, este texto menciona a todos, los ancianos, las ancianas, las jovencitas, los jóvenes, los siervos, todo tipo de personas en la iglesia. Y cuando dice siervos se refiere a aquellos que trabajan para sus amos, en un contexto donde la circunstancia era esta, pero ahora puede ser aquellos personas que trabajan en su trabajo con sus jefes. El asunto es que concluye con esta expresión, para que en todo, amados hermanos, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos esforzamos por caminar delante de aquellos que no conocen a Cristo en una verdadera santidad, nos convertimos en un adorno del Evangelio. Podemos adornar el Evangelio de la gracia de Dios. Hacemos que ese Evangelio sea evidente a aquellos que no conocen a Cristo. Ponemos de relieve a través de buenas obras para que aquellos que no conocen a Dios, a causa de nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en el que Dios venga por ellos. Entonces, amados hermanos, tenemos una responsabilidad muy alta. Tú y yo somos llamados a vivir una santidad verdadera en todo lugar, en toda esfera, en toda circunstancia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, cuando nos ven como cuando no nos ven, con las diferentes esferas de relaciones que llevamos a cabo, sean laborales, sean familiares, sean eclesiásticas, sean de índole de vecindario, etcétera, etcétera. Amados hermanos, es parte de nuestro compromiso delante del Señor. Además, dice nuestra expresión, nos comprometemos a promover el esparcimiento del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra por medio de nuestras oraciones, ofrendas y a través de cualquier otro medio escritural que esté disponible para nosotros. También buscaremos en todo cuanto nos sea posible su bienestar temporal. En todo cuanto nos sea posible su bienestar temporal, amados hermanos. Ahora, piensen esto, ¿no? Un comprometernos. Nos comprometemos a promover el esparcimiento del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y aquí cita algunas cosas de cómo hacerlo. Orar por los perdidos. Ofrendar para que el reino se expanda y podamos seguir llevando a cabo la labor evangelizadora y plantadora de otras congregaciones, mientras seguimos echando cimiento en nuestra congregación y edificando sobre el cimiento que Dios nos ha colocado. Y entonces, o sea, cualquier de otro medio escritural que Dios disponga en su palabra. Cualquier otro medio ahí encaja en el hecho de que tú y yo tenemos en nuestras manos la labor de evangelizar en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario. Aún he estado orando mucho y espero, si Dios nos permite, en este año tener algunas prácticas de evangelismo práctico, me refiero, no en el sentido de grandes programas evangelísticos, sino programas que nos llevan a evangelizar juntos después de ciertas reuniones ocultas en nuestra congregación y hacerlo de tal manera que eso traiga preciosos frutos. Bueno, al final voy a hablar un poco de eso, pero avanzando acá. También buscaremos en todo cuanto nos sea posible su bienestar temporal. Tenemos que hacerle bien mientras están aquí con nosotros, mientras son parte de este mundo en el que vivimos juntos. Busquemos hacerle bien. Tenemos un último párrafo y notarás que es el más cortito, ¿no? Dice nuestro compromiso con este pacto de membresía. O sea, tenemos aquí los compromisos de aquellos que somos y deseamos ser miembros, y entonces nuestro compromiso con este pacto se ve reflejado de esta manera. Como miembros de esta iglesia, nos comprometemos públicamente y de todo corazón ante Dios, sus santos ángeles, los santos en su presencia y delante de esta congregación local, a guardar este pacto. Esta es una expresión solemne de un compromiso real con este pacto, mis amados hermanos. Y aquí tenemos un recordatorio para aquellos que somos miembros como una expresión o una presentación
de aquello que se refleja en nuestro pacto a través de esta constitución eclesiástica, mis amados hermanos. Así como un gobierno, un país, un estado tiene su propia constitución y también tiene sus asambleas que de una u otra forma determinan ciertas leyes, modifican, cambian, suman, restan. Así nuestra iglesia también tiene su propia constitución, o llámese Carta Magna, ¿verdad? Y esa carta, ese documento es importante. A veces escuchamos que la Constitución de los Estados Unidos significa esto y requiere aquello. Y entonces, para no violar tal enmienda o tal cosa, se establece tal o cual punto, ¿verdad? Es muy importante, es muy solemne. Así nosotros creemos también lo importante de tener una constitución. Recuerden que nuestro pacto de membresía tiene su fundamento en el nuevo pacto. Y entonces, delante del Señor, nos ponemos en esta práctica, en este compromiso, porque creemos que esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que hasta aquí en cuanto a estos tres párrafos que hacen referencia al compromiso con este pacto, a nuestro compromiso para con las personas, nuestro prójimo, sea creyente de nuestra iglesia, sea no creyente, sea de otra iglesia, ¿verdad? Como a su vez este compromiso que tenemos delante de nuestro Dios para con nuestro Señor en los compromisos de nuestro pacto, mis amados hermanos. Y con esto me acerco a a un nuevo artículo que sería la membresía de nuestra iglesia y es el punto en el que nos hallamos estudiando cada domingo, salvo este domingo que pasó, mis hermanos. Ahora, quisiera parar 2 segundos acá y preguntarles, ¿hay alguna pregunta, alguna acotación que podamos hacer con respecto a esto que hemos mencionado aquí brevemente, haciendo referencia al hecho de este llamado a amar a nuestro Dios y servirle y a nuestro prójimo, este llamado a amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Que son parte fundamental o pilares de nuestro compromiso delante del Señor. Se está entendiendo, van notando aquí los compromisos, las expresiones de responsabilidad, me comprometo a esto, hacemos un pacto de esta manera, buscamos haciéndolo de esta forma, mantenemos esto, procuramos esto otro. Si lo piensas así, entonces nos llama a reflexionar muchísimo, amado hermano, amada hermana, a pensar, esto es parte de la vida de nuestra iglesia. Amados miembros aquí, meditemos más en estas cosas. Y entonces al hacerlo, entonces va a haber una preciosa consecuencia. Al volcarlo a la práctica, comienzan a desplegarse lo que se llaman los beneficios de pertenecer a una iglesia. Porque cuando practicamos aquello que hemos comprometido a hacer, naturalmente aquellos que están a nuestro alrededor se convierten en el recipiente de esa práctica. Y ahí viene el servirse unos a otros, el amarse unos a otros, el perdonarse unos a otros, el soportarse unos a otros, el recibirse unos a otros, el hospedarse unos a otros, ¿verdad? El no hacerse daño, pero sí el amonestarse unos a otros, como el exhortarse unos a otros y el estimularse al amor y a las buenas obras el unos a otros, el no dejar de congregarse, sino estimularnos para estar juntos. Todas estas cosas se ponen en práctica, ¿no? Y ahora estamos justo a punto de entrar a la parte de lo que es membresía. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda o algo así? Si no, continuamos y podemos al final charlar un poco más sobre esto. Mi querida Joanita o mi Marlon, creo que es Joanita. Buenas noches, Pastor Robertito, hermanos, Dios les bendiga. Pastor Robertito, ya, en este caso del amor al prójimo, y digamos que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y hacemos todo conforme, ¿no? De amarle, de estar pendiente de esta persona, pero no sería como que recíproco. Y esta persona en todo caso siempre es como que devuelve a mal o no sé cómo explicar. O sea, como que uno trata de amarle, pero no se deja, algo así. Es una buena pregunta. Sí, bueno, sucede, no puedo decir eso, no pasa, sino que pasa. Y es algo en lo cual debemos clamar al Señor porque Dios nos dé gracia para poder amar aún a pesar de. Porque aunque se esperaría reciprocidad, no fue así con el Señor Jesucristo. Él nos estaba amando y nos amó y se dio por nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero también debería aquí poner un punto, ¿no? Y es que
el amarnos unos a otros sí nos impulsa y nos mueve a un amor mayor unos por otros también. Y entonces cuando comenzamos a amarnos correctamente, a edificarnos mutuamente, a darnos tiempo, a hacer sacrificios unos por otros, realmente se vuelve real esta forma de amarse y entonces comienza a ser recíproca. Pero el demandar la reciprocidad no es la forma en la que nosotros procuramos, mira, yo te estoy amando, espero que me ames también, ¿verdad? Sino a pesar de, que es el ejemplo más claro que el Señor nos enseña, y es amarnos a pesar de nosotros mismos. Yo quisiera amar más y mejor a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia, pero siempre va a haber una mejor manera de amarnos. Y entonces, aun cuando no haya una respuesta o un estímulo, pensemos en esto, ¿no? Hay un texto en Romanos que dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Y si hay una deuda que yo tengo con mis hermanos, es amarlos, a pesar de que ellos demanden todo el tiempo cosas o algo así. Un ejemplo, ¿no? El hecho de esta alta demanda que a veces tenemos alrededor nuestro y uno está dando o está amando. Y la verdad es que algunos no siempre se dan cuenta, ¿verdad? Pero solo piensen esto, en un hogar están los niños y los niños están pidiendo siempre y piden esto y esto otro y uno los ama y los cuida y los protege, ¿verdad? Y entonces los vestimos y los alimentamos, les damos descanso, pero parecería que para ellos no es suficiente porque no se dan cuenta. Y después pasan los años y por favor corríjame si me equivoco. Pero si tú estás aquí conmigo y tienes ya varios años, 20, 30, 40, los años que Dios te ha dado, miras para atrás y ves cómo tus padres te han amado, tú dices, oye, ¿cuántas veces se trasnocharon por mí? ¿Cuántas veces ellos hicieron sacrificios por mí? Se quedaron hasta tarde acompañándome porque yo tenía que presentar tal cosa, o cuando estaba pequeño y estaba enfermo, ellos estaban allí cuidándome y no dormían bien porque me amaron. Y yo no fui tan consciente para ser recíproco con ese amor. Pero ahora que estoy consciente, quiero amarlos de esta manera. Y entonces, aquí hay un llamado, ¿no? A, a amar a pesar de, o amar sacrificialmente, porque eso es lo que nos llama el texto de 1 Corintios 13. Es un amor que se entrega, es un amor que da, es un amor que no espera nada a cambio. Y aunque la consecuencia inevitable de una iglesia cuando se ama es que esto se vuelve así recíproco, aún así somos llamados a amarnos sin esperar algo. Y a veces sucede que resulta recíproco, ¿no? Pero procuremos eso en medio nuestro. Un buen punto, mi Joanita. Déjeme revisar aquí algunas preguntas. Miren, nuestra hermana Carlita pregunta, una consulta. Cuando hablamos de ofrendar de manera proporcional, ¿me podrían ayudar con un ejemplo? Es una muy buena pregunta, mi querida Carlita. La palabra proporcional significa, partiendo de lo que dice primero los Corintios, si no me equivoco, capítulo 9, hace referencia al hecho de que debemos eh, separar o apartar de lo que el Señor nos ha prosperado o bendecido una porción. Y entonces, todo parte de organizar nuestra forma de uso de los recursos que Dios nos ha dado. Esto involucra el hecho de pensar, el Señor ama al dador alegre, entonces voy a dar con gozo. Pero también el Señor me llama a dar de forma inteligente, eso es proporcionalmente. Eso significa que si mi familia tiene que comer, no voy a sacarles el pan de la boca para darle al Señor, sino que le sirvo al Señor alimentando a mi familia. Pero entonces yo organizo y juntos nos sentamos a pensar en nuestro hogar cómo podemos servirle mejor al Señor y hacemos una proporción de lo que el Señor nos da. Esto puede variar. Si un trabajo que el Señor nos ha dado hace que sea del diario o de lo semanal o lo quincenal o lo mensual, y esto puede tener sus variantes, pueden haber cambios en el camino. Y entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que el Señor nos da, y cómo apartar lo que a Él le pertenece, lo hacemos de manera proporcional. Entonces, esto involucra cálculo, tiene que ver con el hecho de separar de antemano lo que es del Señor y poderle dar en esa parte que hemos separado de lo que Dios nos ha dado, de la abundancia que Él nos ha dado, ¿verdad? Si hay algo importante que resaltar aquí es que es de lo que Él nos ha dado, porque a veces podemos caer en la idea de tengo que dar aunque no tenga. No, si no tengo para dar, entonces no debería de ninguna manera correr a dar de lo que no tengo, sino de lo que el Señor me ha dado. Entonces, a veces nos tenemos que privar por un tiempo de hacerlo, otras veces el Señor nos da en abundancia y comenzamos a dar con gozo y demás y a hacerle bien a nuestro corazón al dar con alegría, ¿no? Cuando digo proporcionalmente me refiero a eso, tiene que ver con calcular. Ahora, sí quiero tener en cuenta algo. La palabra ofrenda puede diferenciarse de la palabra diezmo.
Y aunque vemos un patrón muy amplio y una descripción muy detallada de la palabra diezmo en el Antiguo Testamento, y aunque no la encontremos en el Nuevo Testamento con claridad con respecto a un mandato a la iglesia, sí encontramos un patrón práctico en el Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que no había una razón para borrar ese principio en el Nuevo Testamento, pero tampoco deberíamos imponerlo. Lo que sí creo es que es un buen punto de partida. Entonces, una ofrenda, como se ve reflejada en el Nuevo Testamento, pone de relieve el hecho de que ya hay un patrón previo. Y entonces es un buen punto de partida el pensar que podríamos considerar el calcular por porcentajes cómo darle al Señor de una manera más abundante. Recuerden que el de lo recibido de su mano le damos. Entonces cuando le damos al Señor lo que le pertenece, Él tiene cuidado de nosotros. Si lo hacemos con sabiduría, con gozo, con generosidad, pues el Señor es glorificado y Él mira nuestro corazón. Y entonces de esa forma le servimos al Señor con un corazón sincero, ¿no? Pero les animo a que puedan revisar, si tienen un tiempito, esa clase que dimos acerca de lo que son las ofrendas y el dar al Señor, también un poquito de lo que son las finanzas, ¿no? Pero déjenme leer algunas preguntas acá y entonces vamos con la pregunta de mi querido Franklin. Aquí hay una pregunta de mi querida Mercita. Ah, bueno, no es una pregunta, nos hace referencia a que estuvo en la reunión y ya está con nosotros. Y nuestra querida María, el Señor te guarde y nos vemos en un ratito, ¿ya? Mi Franklin, ahora sí, por favor. Buenas noches, hermanos. Yo tengo una consulta en la parte que habla de que debemos trabajar diligentemente por la paz de la iglesia, manteniendo relaciones fraternales, y también dice, buscaremos evitar pecar contra otros. Bueno, quisiera entender mejor esta parte. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo considero que parte de guardar la paz dentro de la iglesia también es exhortarnos y corregirnos entre unos a otros? Y entonces, porque siempre me queda en mente la enseñanza que tenemos acerca de cuando no recuerdo el personaje, Caleb me parece que es que robó el manto babilónico y oro y guardó debajo de su tienda. Y siempre me quedó esta la enseñanza de que cuando hay pecado dentro de la iglesia, también o sea, perjudica a la iglesia, y es por eso que debemos siempre estar, o sea, a cuentas con el Señor. Y una forma de ponernos a cuentas como iglesia es exhortándonos y corrigiéndonos unos a otros. ¿Es así o estoy equivocado? Porque muchas veces cuando tratamos de corregirnos unos a otros, muchas veces nos tildan como, o sea, empiezan a decir de ley ya y empieza a poner la discordia y quiere y tener problemas, lo que sea. Entonces, por eso es que mi pregunta, y si quisiera que me ayude a aclarar y a entender mejor esta parte. Gracias, Padre. Muy buena pregunta, mi Franklin amado. Cuando contemplamos el hecho de poder procurar esta paz en medio nuestro, este cuidado que debemos tener, no es a costa de, sino más bien precisamente como lo acabas de explicar y de presentar, tiene que ver con el hecho de que nuestras exhortaciones, que deben ser llevadas por mucho amor, mucho temor al Señor, deben ser bien claras y evidentes y procurando edificar. Si vamos a exhortar, si vamos a hacer un juicio de valor, llámese así, si de alguna manera vamos a expresar una amonestación, primero tenemos que observar nuestro corazón delante del Señor. Porque por ahí hay cosas que no nos agrada, pero por el mero hecho de que no nos agrade, no porque sean incorrectas. Pero cuando vemos que hay cosas que debemos corregir, involucra una exhortación o tiene que ver con una amonestación, aquí es donde se pone en práctica esa sabiduría que viene de arriba, de lo alto, que es pura, ¿verdad? Que es buena. Y cuando ejecutamos esta, llámese exhortación o amonestación, nos acercamos con todo nuestro amor y mostrando que amamos a nuestro hermano o hermana, le exhortamos y amonestamos con respecto a algo que creemos que no debería ser parte de nuestro lenguaje, nuestro accionar, nuestra forma de proceder. Porque si queremos procurar la paz en medio nuestro, no es solo una paz, como dije, sintética o esa paz que se procura a costa de, ¿verdad? Sino una paz real, esa paz que Cristo nos ha dado y que gobierna. Y si vamos a poder tener ese buen orden, eso significa que estamos viviendo bajo las normas que se han establecido. ¿Y qué pasa cuando esas normas no se están tomando en cuenta?
Entonces nuestras amonestaciones deben movernos por amor a nuestro hermano, que de una u otra forma no está observando esas normas para que las pueda observar. Por eso dice la Biblia que cuando alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, aquellos que son espirituales deben ser movidos a restaurar a aquella persona que ha sido sorprendida en esta falta. Y saben, esto es súper interesante porque el lenguaje del texto hace referencia a parte de lo que se llamaría la disciplina eclesiástica, pero en lo más interno de esta expresión de Gálatas, tiene que ver con el hecho de una persona que se da cuenta de que estaba cometiendo una falta, que no se había dado cuenta hasta ahora, pero ahora es sorprendido, no porque alguien le atrapó en esa falta, sino porque esta persona ahora se da cuenta de que está en una falta y necesita ser restaurado. Ahora, esto puede suceder por varias vías. Cuando alguien se da cuenta, puede ser porque alguien le señaló y ahora se da cuenta y se le cae la venda de los ojos y necesita ser restaurado. Y entonces de ahí viene el hecho de pensar, mi tarea es amonestar, pero la amonestación nunca es alzar la voz, la amonestación nunca es señalar con mi dedo y echarle la culpa a alguien, sino ayudarle a ver una falta en la cual se halla y ayudarle a ser corregido de esa falta para que vuelva a caminar de una forma ordenada. Y entonces cuando somos corregidos en esa área, la amonestación se vuelve sana, se vuelve santa. Cuando, cuando nosotros como padres amonestamos a nuestros hijos, les decimos, tengan cuidado con esto, porque si hacen esto, esto es lo que puede llegar a pasar y yo me daría mucha tristeza que hagan tal cosa o cual cosa y esto traiga repercusiones. Cuando los hijos adolescentes a veces quieren, en su intención de un corazón, ¿verdad? Sagaz, tomar alguna decisión apresurada y, papi, voy a hacer esto, pero y entonces no sé, y tu padre te amonesta, ¿no? Y el papá se te acerca y te dice, ten cuidado. Papá, ¿me das permiso para tal cosa? Y te dice, no, 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 no te doy permiso porque eso no es correcto, no está bien. Y le explicas por qué no, pero es que yo quería que esto, que el otro. Y entonces tú te acercas y le das el consejo sabio y le amonestas y le dices, lo que pasa es que si tú haces tal o cual cosa o vas a tal hora, a tal lugar, tú no vas allí a estar jugando con tus amigos y estar disfrutando un buen tiempo. A esas horas y en esos lugares no pasa eso. Pasan cosas como esta y esta. Y te puede ir muy, muy mal si tú vas a ese lugar. Papá, déjame ir con mis amigos, no sé, a los juegos en red van a estar jugando a las 7 de la noche o a las 10 de la noche en tal lugar. Tú y yo sabemos que no va a ser así, que a esas horas la carne comienza a despertarse y empieza el día para la carne. Cuando los hijos quieren pedirnos permiso y las horas se extienden en la noche, tú y yo sabemos que no están en una reunión de oración, ni están en una reunión de lectura. Estoy haciendo un ejemplo con esto. Entonces, como padres, ¿qué hacemos? Les amonestamos. A veces puede sonar severa nuestra amonestación, pero los estamos amando. Y esa forma de amar es decirles, ten cuidado. Quiero animarte a que veas esto porque parece que no lo estás viendo. Entonces, cuando nuestro hermano en la fe, nuestro prójimo dentro de nuestra iglesia local, no está procurando esa paz, sino que su forma de hablar, su manera de caminar, me refiero de conducirse en medio nuestro, sus expresiones, su silencio como sus palabras, cada ademán o sus expresiones faciales, cada una de estas cosas que pueden ser notorias para todos nosotros y que fácilmente se arreglan cuando uno pregunta, ¿verdad? Porque el rostro puede decir una cosa, pero las palabras dicen otra. Tú dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás molesto conmigo? No, no, lo que pasa es que hubo algo que me molestó en este día, entonces eso me ha mantenido con el rostro así, pero no, no estoy molesto contigo. Cuéntame, ¿cómo puedo orar mejor por ti? Si estás molesto por algo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Dios no quiere que nosotros seamos gobernados por la ira, quiere que seamos gobernados por la paz que Cristo nos ha dado y que ahora reine en medio nuestro. Entonces, oye, tienes razón y comienza a haber un proceso, ¿no? Pero involucra amonestaciones, involucra exhortaciones. Y nunca la amonestación ni la exhortación tiene que ver con la voz del más fuerte o el que grita más alto, sino con el que realmente amándote se te acerca y te hiere para hacerte bien, no para hacerte daño. Y eso debe procurarse en medio de nuestra congregación. Cuando un hermano se acerca a otro y le dice la verdad y llamándole esa verdad duele, entonces le está haciendo bien. No porque siempre digo la verdad o porque yo digo así las cosas. A veces nos dejamos llevar por nuestro necio corazón y anteponemos nuestro carácter y decimos, no, lo que pasa es que yo soy así. Es que así es como yo hablo, es que así es como yo digo las cosas, yo siempre digo lo que pienso. Bueno, entonces tienes que aprender a pensar mejor, porque estás pensando mal, o estás pensando de forma incorrecta, o debes aprender a pensar bíblicamente, porque lo que piensas no siempre está bien. Entonces, ¿notas esto? Lo que estoy haciendo en estas palabras ponen de manifiesto una exhortación, pero no es solamente el hecho de pensar,
estamos bien, mantengamos la paz, no nos peleemos, sino arreglemos las cosas, pongamos las cosas en la mesa. ¿Qué es lo que ha hecho que haya una afrenta entre tú y yo? Vamos a arreglarlo. Y entonces venimos a consejo, escuchamos, ponemos las cosas en la mesa y buscamos restauración. Esa es la manera en la que debemos procurar las cosas en medio nuestro. Esa intencionalidad de guardar un pacto involucra que en medio nuestro no tengamos nada que decir en contra nuestra, porque somos un pueblo. Recuerden que un pueblo dividido contra sí no avanza. Y eso es lo que Jesús precisamente les advertía a los fariseos, haciendo referencia de cómo ellos le acusaban de que él hacía obras por poder de Satanás, ¿no es cierto? En vez de decir que era de parte de Dios. Él dice, hey, sean conscientes de que un reino dividido contra sí mismo no puede avanzar, se va a destruir. Eso puede llegar a pasar en medio de la iglesia, cuando no estamos unidos por la verdad, o cuando no dejamos que la paz que gobierna nuestro entendimiento, que viene de la palabra de Dios, sea la que gobierne, o cuando procuramos una paz falsa, una paz sintética, ¿no es cierto? Una paz de no se peleen todos tranquilos, pero nunca tratamos ningún asunto ni ningún problema. A veces aún esa paz se busca y se procura por amor a Cristo y su iglesia a través de la disciplina eclesiástica. Y a veces estas cosas traen repercusiones, pero que Dios nos conceda ver eso en medio nuestro, no para mal, sino para bien, porque es bueno y necesario. No por eso, no por nada nosotros amonestamos a nuestros hijos y les exhortamos para que vivan de una manera sabia delante del Señor, aún con ruegos, pero también con palabras fuertes, para que ellos puedan ver la realidad de lo que puede llegar a ser la consecuencia de alguna mala decisión. Y luego vemos que ellos puedan ejercer esa sabiduría, ¿no? Pero bueno, me extendí un poco en esta respuesta, mi querida Franklin. Es un muy buen punto. Y no debemos pasar por alto en la necesidad que tenemos de amonestarnos unos a otros. Cuando tú y yo estamos en la congregación, voy a ser más práctico ahora y con esto cierro esta pregunta para continuar un poquito más nuestra lectura, prepararnos para nuestros siguientes temas de nuestras lecturas. Pero cuando estamos en la congregación, y tú y yo, voy a ser más específico. Hermanas aquí presentes, después de haber tenido algunos pequeños estudios acerca de lo que es la vestimenta y la modesta cristiana, o el hecho de pensar cómo las ancianas deben enseñar a las más jóvenes en medio de nuestra congregación, en vez de ver a una hermana o una jovencita, venir con una vestimenta que agrada al Señor y que ha sido separada para el día del Señor, porque queremos agradar al Señor en ese día, pero esa vestimenta tal vez es no solo de tropiezo, sino que no es una vestimenta que manifiesta pudor o modestia cristiana, sino sensualidad o de alguna manera trae a colación el hecho de pensar en cosas indebidas. ¿No debería alguna de nuestras hermanas con mucho amor acercarse y amonestarle y decirle, mi hermana, ¿hay algo que puedo hacer para que tu ropero cambie? ¿O cómo puedo ser de bendición para ti? Yo sé de costura, vamos a hacer algo, podemos pensar en una vestimenta que pueda ser de bendición para tu vida y para la iglesia también, porque Dios quiere que guardemos nuestra pureza tanto en lo interior como en lo exterior, y esta ropa tal vez no es adecuada. Y entonces, estas palabras deberían decirse con mucho amor y con mucho pensando en la persona. Porque uno puede decir, oye, esa ropa está mal, eso es pecado, ¿eh? Y la Biblia dice que, y uno empieza a tirar ahí todo tipo de... Pero eso es muy importante. Piensa en alguien, tal vez llegue a nuestra congregación una persona que no es creyente y tal vez venga con una actitud o una forma de vestir totalmente diferente a lo que... No quiero hablar de uniformidad, no es que en la iglesia todos usamos ropa azul porque nuestro logo es azul. A lo que me refiero es, separa aquello que es para el Señor y honra al Señor con tu vestimenta, sabiendo de que tal vez alguien pueda acercarte y decirte, mi hermano, sabes que tienes el cordón desatado. Oye, ¿quién es tú para exhortarme a mí? Yo solo quiero que no te tropieces. ¿Me hago entender? No es solo venir bien vestidos, es venir en orden para agradar al Señor, pero también involucra el hecho de amonestarnos. Entonces estamos en una reunión y de pronto alguien se molesta con otra persona, ¿verdad? Y tenemos que salir en ese momento a hablar con esta persona y tratamos de frenar el asunto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque las cosas no se arreglan huyendo ni tampoco se arreglan callando. Se arreglan poniendo sobre la mesa y buscando la forma de unir las partes que se rompieron para poder volver a funcionar como debemos funcionar. Pero eso requiere tiempo y a veces no queremos dedicar ese tiempo. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de ser pacientes, porque la paz va de la mano de la paciencia. Para poder traer la paz que gobierna nuestro entendimiento, la paz de Dios, tenemos que ser muy pacientes unos para con otros. Y eso involucra sentarnos y charlar y decir las cosas. A veces yo mismo me veo cada semana, en ciertas ocasiones aquí y allá, hablando dos, tres palabritas con un hermano o una hermana, diciéndoles, mi hermano, ten cuidado con esto, mi hermana, ten cuidado con esto. A veces uno ve la actitud de un esposo hacia su esposa y uno dice, oye, ahí tengo que charlarlo. O de un padre hacia un hijo y dice, oye, tengo que hablar con esta persona porque la forma en la que trató a su hijo no fue correcta.
Y aunque yo no tengo la autoridad para decirle cómo debe tratar, sí tengo la responsabilidad de guiarlo con la palabra del Señor para que sepa cómo sí se debe tratar. Yo no puedo decidir como padre en un hijo que no es mi hijo, pero sí puedo guiar a ese padre a ser fiel delante de su paternidad ante el Señor. Y entonces esa es nuestra responsabilidad unos para con otros. No es mi responsabilidad solamente, sino de todo creyente en la iglesia local. Hay una responsabilidad muy alta, hermanos. Cuando vemos que en medio nuestro hay conversaciones que no se deberían dar, no deberíamos amonestarnos, aun cuando estamos hablando de cosas que no son pecaminosas. Piensen en esto. Cuando el tema de la conversación es más política, no deberíamos amonestarnos para ver cómo ese tema debe tener un cauce en la verdad de la palabra de Dios y no en nuestras diferencias políticas que podamos llegar a tener. Que Dios nos conceda que no sean muchas, o que sean pocas, mejor dicho, o que sean nulas, porque los asuntos políticos siempre tienden a traer división en medio de cualquier círculo. Que no sea así en la iglesia, que la iglesia esté unida aun cuando ve el asunto político, ¿no? Triste sería que algún cristiano esté a favor de personas que están a favor de matar a bebés en el vientre, o a favor de cambiar, o llámese mutilar los genitales de niños y establecer leyes para que eso sea así, o cosas así, llámese, ¿no? Triste sería que alguno de nosotros de aquí diga, no, pero eso está bien, ¿no? Pero igual esta persona quiere hacer esto, quiere construir casas para todos nosotros. Espérate, ¿a costa de qué? De aprobar leyes que van en contra de la santidad de Dios y en contra de la ley de Dios. Entonces ahí es donde nos ponemos a sentar y comenzamos a tener una visión, una cosmovisión bíblica. Pero ¿cómo logramos esto si no nos sentamos y amonestamos? Yo siempre pienso, Apolos, aunque era un hombre poderoso en palabras, se tuvo que sentar y tuvo que escuchar a Priscila y Aquila, amonestarlo a él y decir, espérate, no, 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 esto ya pasó, ahora estamos en esto. Y el ser corregido y seguir siendo fiel en lo que el Señor le ha llamado a hacer. Entonces aquí tenemos que tener dos cosas. Una, el denuedo y la valentía para con mucho amor poder amonestarnos y exhortarnos unos a otros, como la disposición de corazón a tener la sensibilidad de poder recibir la amonestación como un sabio lo haría por el bien de su alma. Porque cuando el necio es corregido, es arisco, da zancadas, patea. Pero cuando el sabio es corregido, te agradece. Te agradece porque le ayudaste a ver algo que no estaba viendo. Le ayudaste a notar algo que no estaba notando. Y consecuentemente lo que viene como fruto es, pues, más sabiduría, ¿verdad? Una persona que se entiende y corrige su corazón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un llamado todos, hermanos, a procurar esto. Pero bueno, el tiempo se extendió un poquito. Vamos a continuar con la porción de nuestra lectura en el artículo 4 acerca de la membresía nuestra semana que viene, y esa será nuestra lectura completa. Vamos a estar leyendo este, mm, se me fue, este artículo. Simplemente déjenme darles una breve introducción y con esto finalizamos y oramos, mis hermanos. Aquí pueden verlo, nuestra constitución. Estamos acá. Aquí está el artículo número 5, perdón, dije 4, es la membresía de la iglesia y aquí está la afirmación general. Leo esto y entonces finalizamos. Una afirmación cortita. En la sección 1 de afirmación general dice, nuestra iglesia es bautista, vamos a explicar esto, autónoma, vamos a explicarlo, congregacional, igual lo explicaremos, y liderada por ancianos o pastores, ¿no? La cual está bajo el señorío del Señor Jesucristo. La membresía retiene sobre sí el derecho exclusivo de autogobierno en todas las áreas de la vida de la iglesia, tanto espirituales como temporales. La membresía reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta iglesia y las condiciones para dicha membresía. La iglesia se reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta y las condiciones para dicha membresía conforme a lo que Cristo manda en las Escrituras. Entonces, aquí podemos encontrar una afirmación general con respecto a la membresía en la iglesia. Hay cosas que se le ha reservado a esa iglesia de forma particular. Entonces, nuestra iglesia es bautista, quiero que lo sepas. Esto indica que pertenece a la tradición bautista que enfatiza la creencia del bautismo de creyentes adultos que profesan su fe personal en Cristo, o sea, creyentes que han manifestado una verdadera fe y entonces quieren identificarse a través de las aguas del bautismo y de esta forma ellos se unen a la iglesia, porque el bautismo también es una señal del pacto o del nuevo pacto, ¿no? También somos
una iglesia autónoma, y esto significa que cada congregación tiene autonomía en su gobierno y decisiones. No es una iglesia que otra iglesia le da tomando decisiones, no es una iglesia hija, es una iglesia hermana. No hay una jerarquía centralizada que dicte las prácticas o creencias de todas las iglesias bautistas autónomas. No hay eso aquí en medio nuestro, a diferencia de otros tipos de gobiernos que no creemos que sean consistentes, pero que se practican, ¿no? De gobiernos presbiterianos, por ejemplo, gobiernos episcopales, etcétera. No creo que haya un principio escritural que muestre eso, pero sí el gobierno congregacional de ancianos, que es el nuestro, y por eso mira esto, congregacional. Esto implica que el gobierno de la iglesia se lleva a cabo mediante la congregación local, donde los miembros tienen voz, tienen voto en las decisiones importantes. Y aunque aquí nuestro gobierno es congregacional, también involucra que es liderado por ancianos. Ellos guían a esa congregación y entonces hay consejo, hay conversación, hay decisiones a tomarse en diferentes circunstancias donde involucra esto, como el caso de esas reservas que tiene. Los miembros tienen la responsabilidad y el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta iglesia y las condiciones para dicha membresía. Esto es, creyentes. ¿Quién puede ser miembro de la iglesia? Tiene que ser creyente, tiene que estar comprometido con la fe que nosotros abrazamos y debe ser voluntario a la hora de hacer un pacto con nuestra constitución. Pero también nuestra iglesia se reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta iglesia y las condiciones para dicha membresía conforme a lo que Cristo manda en su palabra, ¿no? Y estos son los requisitos en cierta forma. Así que aquí tenemos brevemente una afirmación general que se va a describir ahora a través de diferentes partes del fundamento y demás, mis amados hermanos. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Voy a parar nuestra grabación.